174 del mismo reglamento. Nos vamos a ir despacito y aunque de una vez les digo para que no se vayan a estresar, no vamos a hacer ejercicios de tarea de esto que vamos a ver, de este reglamento, de esta opción para el cálculo, porque está complicado, pero dentro de los temas que vienen a tratarse en el programa, este es uno de ellos. Entonces, sí lo tenemos que ver. Traten de ponerle atención porque está un poquito complicado, pero no se me vayan a estresar, es decir, no vayan a pensar que les voy a dejar también 5 ejercicios de estos y y por estar pensando, preocupándose por la tarea que ni va a haber de este tema, no vayan a ponerle la atención adecuada. ¿De acuerdo? Sí, Miss, gracias. Gracias. Ok, miren. Este nos dice lo primero que tenemos que hacer para aplicar estos pagos o este cálculo en este tipo de pagos, que además, como son pagos anuales, no son recurrentes por semana, por quincena o por mes, sino que solamente se dan una vez al año, a excepción de la prima dominical. Es entonces que existe una opción en el reglamento y esta opción trata de beneficiar a los trabajadores en una situación de que paguen menos impuestos por estos conceptos. Entonces, lo primero que se tiene que hacer de acuerdo al reglamento es determinar el ISR que corresponde a la remuneración mensual por concepto de aguinaldo o PTU o prima vacacional o prima dominical. Entonces, la fórmula nos dice que tendríamos que tener la remuneración total grabada, es decir, solamente los conceptos grabados. Ya vimos que en el aguinaldo y en la parte exenta, también en la PTU, en la prima vacacional y en la prima dominical. Estos 4 conceptos tienen también, son algunos, tienen una parte exenta. Entonces, solamente la parte grabada es la que vamos a tomar en cuenta y la vamos a dividir entre 365 días. Ya que tengamos lo que podríamos poner como una remuneración diaria o un promedio diario de estos conceptos, se va a multiplicar por 30.4, que es el factor que aquí nos manejan de acuerdo al reglamento. Y esto nos va a dar una remuneración mensual, es decir, vamos a sacar la parte proporcional de aguinaldo por mes o de los conceptos que nos dicen aquí. Y esto, a esta remuneración mensual promedio, le vamos a sumar el ingreso mensual ordinario que tenemos por salarios, es decir, nuestra percepción normal por salarios al mes, lo vamos a sumar al promedio que determinemos de aguinaldo. Y esa va a ser nuestra base para impuestos sobre la renta. Ya que tengamos la base del impuesto sobre la renta, le vamos a aplicar, ahora sí, el procedimiento que ya hemos o ya han estado ustedes realizando en cuanto a esta base gravable. Le van a restar el límite inferior, le van a aplicar el porcentaje, le van a sumar la cuota fija y en el caso de que alcance el subsidio, le van a restar el subsidio. Y eso nos va a dar el ISR que corresponde, pero después tenemos que determinar el ISR que corresponde al sueldo mensual para hacer una comparativa, es decir, para saber cuánto hubiese correspondido de ISR por aguinaldo. Entonces, tomo el promedio mensual del aguinaldo, lo que vendría siendo más el sueldo mensual, le aplico la tabla a esa base y ya que tengo ese ISR, voy a calcular el ISR normal del mes y del primer ISR que determine le voy a restar el ISR del sueldo mensual y entonces ya tengo el ISR que corresponde por concepto de aguinaldo. Después que ya tenemos ese cálculo, vamos a, de ese ISR que determinamos por concepto de aguinaldo, lo vamos a dividir entre la remuneración mensual del aguinaldo, nos va a dar un cociente y lo vamos a multiplicar por 100 para que ya tengamos una tasa.
Después tenemos que determinar el ISR por concepto de aguinaldo, de acuerdo a la tasa que determinamos, y entonces ya tenemos el ISR que corresponde por aguinaldo. Y aquí vamos, y por último tenemos que comparar la mecánica que conviene aplicarle al trabajador en forma tal que pague menos impuesto. Aquí la idea es que se pague menos impuesto. Miren, vamos a hacer dos ejercicios o vamos a ir viendo dos ejercicios. Vamos a ver el ejercicio de Juan Pérez y vamos a ver el ejercicio de José Ortiz. Miren, ya tenemos aquí el salario que tienen ambos. Uno tiene 9,000 pesos y el otro tiene 5,000 pesos. Y les pagan 20 días de aguinaldo. Si ustedes hacen la operación de la multiplicación, tenemos, bueno, la división, la multiplicación, tenemos 9,000 entre 30 días, porque sería su salario mensual. Fernando, ¿nos puedes decir cuánto es 9,000 entre 30? $300. Ok, gracias. Ahora bien, eso es la percepción diaria. 300 por 20, que es los días de aguinaldo que le corresponden, entonces ya tenemos el importe del aguinaldo que son 6,000 pesos. A este importe le vamos a restar el importe exento, que como ya sabemos son 86,88 por 30, que son los 30 días del mes, de las 30 UMAS que nos marca la ley, y nos da 2,606,40. Entonces a los 6,000 que le corresponden a Juan Pérez le restamos el importe exento, 2,606, y tenemos ya el aguinaldo grabado. Nos decía el reglamento o el procedimiento del reglamento que a esta percepción grabada le vamos a sumar la base gravable del sueldo mensual, perdón. Y lo mismo hacemos con José Ortiz. Si hacemos la misma operación, 5,000 entre 30 por 20 nos da 3,333, menos el importe exento, nos da el aguinaldo grabado, que en este caso de José Ortiz es mucho menor, le sumamos el sueldo mensual y entonces ya tenemos la base gravable. Después de que tenemos la base gravable, nos dice que le tenemos que aplicar la tabla del artículo 96. Miren, y aquí tenemos ya el cálculo del impuesto. Tenemos que la base gravable es de 12,393,60 para Juan Pérez y para José Ortiz es de 5,726,93. De ahí le vamos a restar el límite inferior. Nos da el excedente y le aplicamos el porcentaje. Y tenemos el resultado. Le sumamos la cuota fija y ya tenemos el ISR cargo, menos el subsidio, que en el caso de José Ortiz, si alcanza subsidio, tenemos el ISR a retener del aguinaldo gravable más el sueldo mensual de 1,353,82 para Juan Pérez y para José Ortiz 82,56. Después vamos a determinar el impuesto sobre la renta de solamente el salario mensual para que nosotros podamos hacer la diferencia, es decir, cuánto va a ser de aguinaldo, del ISR del aguinaldo y cuánto va a ser del ISR del aguinaldo más el sueldo, que es lo primero que determinamos. Miren, aquí ya tenemos la base gravable. Si ven la diapositiva, aquí determinamos la base gravable del sueldo mensual más el aguinaldo gravado. A eso le aplicamos y ya tenemos el impuesto que corresponde al aguinaldo más el sueldo, pero tenemos que determinar cuánto es
el impuesto del sueldo para poder saber cuánto es solamente el impuesto del aguinaldo. Tenemos que hacer una comparativa, una diferencia aritmética. Por eso es que aquí tenemos que determinar, miren, aquí tenemos el sueldo de Juan Pérez y el de José Ortiz, y tenemos ya los impuestos que nos salen a cargo de estos dos trabajadores. Ya que tenemos estos dos, lo que tenemos que hacer es compararlos, miren. Esto es lo que nos dice la mecánica. Este fue el ISR, el primero, la primera línea que determinamos del aguinaldo grabado que le vamos a pagar, más el sueldo mensual, y después tenemos el ISR del sueldo, sacamos la diferencia y entonces ya sabemos cuánto le corresponde de ISR al aguinaldo. Quiere decir que de aguinaldo le corresponden que le quitemos 601.53 y en el caso de José Ortiz, 109.33. ¿Dudas con esta comparativa? Todavía no terminamos, vamos como a la mitad de la mecánica. No, Yo pero tengo. ¿No? Bueno. Yo sí. ¿Sí? Ok. ¿Cuál fue, cómo sacó el exento del, ¿cómo se llama? Del aguinaldo? Le ¿Cuánto, cómo? corresponden 30 UMAS. Entonces decimos 30 por 86.88 y nos da 2.606.40, ¿no? Creo. Ok, gracias. Sí. Ahora sí. Ahora nos vamos a la siguiente. Mire, nos dice el aguinaldo grabado, que es el que ya tenemos, lo vamos a dividir entre 365 días, es decir, para saber solamente cuánto le va a corresponder por la parte proporcional del mes de aguinaldo. Del aguinaldo grabado son 3.393.60 en el caso de Juan Pérez y en el caso de José Ortiz pues es mucho menos, 726.93. Eso lo vamos a dividir entre 365 días, que son los del año, y ya nos va a dar una proporción diaria en cuanto al aguinaldo que le corresponde al trabajador por cada día. Como ya tenemos la proporción diaria, le vamos a multiplicar por 30.40 para conocer cuánto es el importe de solamente un mes. En este caso, en el caso de Juan Pérez son 282.72. Y en el caso de José Ortiz es de 60.50. Ya que tenemos la proporción del mes que le corresponde, entonces le vamos a sumar el salario del mes, que son los 9,000 pesos, que es su salario mensual normal, 9,000, y en el caso de José Ortiz, 5,000. A eso le sumamos el aguinaldo mensual grabado, que determinamos en la operación anterior. Profe, ¿el factor de dónde lo sacó? El 30.40 nos dice así el reglamento. El procedimiento que viene marcado en la ley, así lo marca, miren. Aquí está. Tenemos que determinar la remuneración diaria y después lo multiplicamos por 30.40. Pero ese ya es un factor que viene determinado para tomar en cuenta el mes. Es decir, el mes no son 30 días, sino van a ser 30.4. Ok, gracias. Sí. Miren, si ustedes dividieran 365 días entre 12 meses, les da 30.4, 30.41, 66, entonces son 30.4. Por eso es que en la legislación nos consideran no 30 días para el mes, o para no estar diciendo cuántos días, cuántos meses está en 30, cuántos 31, o en el caso de febrero y que varíe la situación, sino
Dicen 365 entre 12 nos da 30.40 y eso es lo que se determina como factor mensual. Entonces, ya que tenemos el aguinaldo grabado, lo vamos a sumar al sueldo mensual, pero ya no estamos tomando el aguinaldo total como en el ejercicio anterior que determinamos el impuesto, que teníamos todo el aguinaldo grabado más toda la percepción del mes, sino que estamos considerando solamente la parte grabada de un solo mes para que sea el impuesto o el ingreso como que lo prorratearan en lo que le hubiera correspondido un mes para que el cálculo sea más apegado y no tengamos un impuesto muy alto comparando 282 contra 3,300 que le sumamos en un solo mes, la diferencia sería bastante en el impuesto. Entonces tomamos solamente la parte del mes que le correspondería y nos da una percepción promedio mensual. Ya que tenemos la percepción promedio mensual, entonces vamos a hacer la misma operación. Vamos a aplicarle la ley, el artículo 96, ese sí no varía en cuanto a las tablas que hay que aplicarle. Y tenemos igual la base gravable menos el límite inferior, nos da el excedente, lo multiplicamos por el porcentaje, le sumamos la cuota fija y ya tenemos el ISR a cargo. En el caso de que tenga subsidio, aplicamos el subsidio, como es el caso de José Ortiz, que tiene un salario muy bajo, y entonces a él tenemos que tiene un impuesto a favor de 20.19 con el subsidio, y en el caso de Juan Pérez, 797 pesos. Ya que le aplicamos las tablas y determinamos el impuesto, volvemos a hacer la misma operación, hacemos la comparativa para determinar cuánto es solamente el impuesto por el aguinaldo. En este caso, decimos el impuesto a retener son 797.52 por lo que fue el último cálculo que hicimos, y en el caso de José Ortiz, 20.19. Y después determinamos el ISR, que ya lo teníamos, mensual, y hacemos la diferencia. Quiere decir que de ISR, por solo una parte del aguinaldo, le corresponde que le retengamos 45.23. Y en el caso de José Ortiz, 6.58. Ya que tenemos el ISR que le corresponde por aguinaldo, que en este caso de Juan Pérez son 45.23 y en el caso de José Ortiz son 6.58, esto lo vamos a dividir entre el aguinaldo grabado, es decir, solamente lo de un mes. Recuerden que este impuesto es solamente por la parte proporcional de un mes. Entonces, ya que tenemos el impuesto de un mes del aguinaldo, lo dividimos entre un mes de aguinaldo grabado, nos va a dar un cociente. Ese cociente lo vamos a multiplicar por 100 para nosotros tener un porcentaje para poder aplicarlo a todo el aguinaldo grabado. Ya que tenemos todo el porcentaje que corresponde, entonces ese porcentaje ya lo aplicamos al aguinaldo grabado total que le va a corresponder al trabajador. Y ya tenemos entonces cuánto impuesto va a tener el trabajador a cargo. En este caso, del aguinaldo son 542.98 ya por el total del aguinaldo, no por solo una parte o por solo un mes, sino por todo el aguinaldo grabado que le corresponde a cada uno. En el caso de José Ortiz son 79 pesos y en el caso de Juan Pérez son 543 pesos. Y entonces, miren, ya tenemos, ¿sí? Y una duda, ¿por qué cuando cuando restó entre los dos subsidios, salió un número positivo, salió 6? Nos regresamos y hagan ustedes la operación. Aquí, ¿sí?
José Ortiz, 20.19, ¿sí? Tenemos menos 20.19 y a ese le vamos a restar 26.77, pero también está en negativo. Hagan la operación ustedes. Miren, tenemos el negativo, es ley de signos. Tenemos el negativo, el ISR por la percepción mensual, menos 20.19. Y le vamos a restar menos el menos 26.77. El menos con menos del 26.77 se nos va a hacer un más. Entonces tenemos menos 20.19 más 26.77 y entonces tenemos en positivo 6.58. Háganlo en su calculadora. ¿Ya lo hicieron en la calculadora? Sí, ¿Ya vieron que sí está bien? sale eso. Sí. Ok, bueno. Entonces ya tenemos el ISR que hubiese correspondido hasta ahí por solamente un mes del aguinaldo. Y después sacamos la proporción y esa proporción o ese factor o ese porcentaje se lo vamos a aplicar a todo el aguinaldo de todo el mes. Y entonces miren, ya tenemos aquí los 601.53 y los 109.33 es el aguinaldo aplicando el artículo 96 normal. Es decir, nos vamos al primer cálculo que nosotros determinamos, miren este. Aquí están los 601 y los 109. Contra el aguinaldo que nos sale de acuerdo al reglamento del artículo 174, que son los 542 y los 79, aquí está. Esto es que le corresponde más al trabajador que le determinemos el impuesto en estos conceptos de acuerdo al reglamento y no de acuerdo al artículo 96. ¿Quién me podría explicar o quién me quiere explicar a grandes rasgos qué es lo que hicimos? Así, muy en general. O lo volvemos a repetir. Les dije que estaba medio enredado. Yo sí, por favor, pido que lo repitas. Ok. Miren, les voy a poner aquí en el chat qué es lo primero que tenemos que hacer o qué es lo que vamos a ir haciendo y luego lo vamos viendo eso mismo dentro del ejercicio. Lo primero que tenemos que hacer es determinar el impuesto del aguinaldo grabado más el sueldo mensual. Ustedes si el día de, hagan de cuenta que estamos en diciembre ya se escuchan los villancicos por ahí, no falta quien desde noviembre empiece a poner los peces en el río, etcétera. Entonces, ya estamos en diciembre y ya les van a pagar a ustedes el aguinaldo. Pero como el aguinaldo tiene una parte grabada, es decir, en un solo mes a ustedes les van a cobrar el impuesto de su sueldo más su aguinaldo.
porque es lo que están percibiendo ustedes en diciembre. Esta es la mecánica normal que aplicaríamos de acuerdo al artículo 96 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Esto es lo normal que vendríamos realizando nosotros. Pero nosotros no vamos a realizar esta mecánica, sino que vamos a aplicar el artículo 174. El artículo 174 nos dice que tenemos que determinar solamente la parte proporcional de un mes de impuesto del aguinaldo, porque no sería justo que en un solo mes les cargaran el impuesto del aguinaldo cuando este corresponde a todo un año de la prestación del servicio. Entonces, lo que nos dice la mecánica del reglamento del artículo 174 nos dice, tú vas a calcular el impuesto sobre la renta de la parte proporcional del aguinaldo de un mes. Ya que tienes el impuesto del aguinaldo de un mes, entonces determina el porcentaje de ese mes de impuesto, pero del aguinaldo. Ya que tienen ustedes el porcentaje, entonces ese porcentaje se aplica al total, ahora sí, del aguinaldo grabado que les van a pagar, es decir, del aguinaldo de todo el año, para que entonces tengamos cuánto va a ser de aguinaldo de acuerdo al reglamento y cuánto es del aguinaldo de acuerdo al artículo 96. Eso es básicamente lo que vamos a volver a realizar ahorita o vamos a revisar. Entonces, hacemos lo siguiente. Nos regresamos y decimos, miren, el reglamento esto es lo que nos dice. O sea, la segunda parte del aguinaldo, esto es lo que vamos a realizar nosotros con respecto al cálculo del impuesto, que es el aguinaldo grabado entre 365 por 30.4, nos da más o menos cuánto le corresponde o le hubiera correspondido de aguinaldo si le hubiéramos repartido durante todo el año, le hubiéramos repartido la 12ª parte más su salario, la 12ª parte más su salario, la 12ª parte más su salario. Y entonces tendríamos un impuesto más apegado a la realidad de acuerdo a los ingresos que corresponden por cada mes. Ya que tenemos ese impuesto, lo que vamos a hacer es ese mismo impuesto que determinamos por ese mes de aguinaldo grabado, vamos a determinar qué tasa le corresponde para que esa tasa de un solo mes se le aplique ya al aguinaldo de todo el año, que es lo que hacemos aquí. Y ya por último podríamos estar realizando la comparación, que es lo que hicimos en la última tabla. Entonces, primero lo vamos a hacer de acuerdo a lo que han venido realizando durante la semana pasada, que es el cálculo de acuerdo al artículo 96. Es decir, su salario, determinamos cuánto es de aguinaldo y decimos que de aguinaldo grabado en el mes de diciembre son 3,393.60, más su sueldo mensual son 9,000 pesos. Eso nos da una base grabable durante todo el mes de diciembre, que en este caso son los 12,000, en el caso de José Ortiz, 5,000. Le aplicamos la tabla del artículo 96 normal, como lo hemos venido haciendo. Esto es la base menos el límite inferior, es igual al excedente. Le aplicamos el porcentaje y a ese resultado le sumamos la cuota fija y ya tenemos el impuesto. Hasta aquí estamos realizando esta primera parte que yo les comenté, es decir, el ISR, el aguinaldo grabado más el sueldo, pero hasta ahí tenemos los dos impuestos juntos, es decir, tenemos el impuesto del aguinaldo más el impuesto de mensual normal, está en un solo cálculo. Para nosotros saber cuánto le vamos a retener de impuesto en el aguinaldo, porque normalmente el aguinaldo, todas las empresas lo pagan en un recibo aparte. Es decir, si a ti te pagan por semana, por decir algo,
y diciembre trae 4 semanas, vas a recibir 4 recibos por pago semanal, más vas a recibir el del aguinaldo. Entonces, en tus recibos de nómina semanal van a venir descontados tus impuestos normales que siempre te descuentan, pero en el recibo del aguinaldo, el impuesto que te van a descontar en este caso de Juan Pérez, por eso tenemos que realizar el impuesto mensual. Ahí está el impuesto mensual y aquí hacemos la comparativa. Miren, en esta última hacemos la comparativa. Decimos, bueno, ya tenemos el ISR total de aguinaldo más la nómina. Entonces, a ese ISR total le vamos a restar el ISR normal de su nómina, es decir, lo que normalmente cobran para entonces ya conocer el ISR que corresponde exclusivamente por aguinaldo. Hasta ahí sí ya le entendieron hasta a esta parte, es decir, de los 6,000 pesos que le corresponden a Juan Pérez, por ejemplo, su recibo diría de aguinaldo 6,000 menos 601.53 y entonces ya sabemos cuánto va a tener Juan Pérez de aguinaldo, es decir, 6,000 menos los 601.53, pues a Juan Pérez le van a corresponder solamente en su depósito o su entrega en efectivo 5,398.47. Y en el caso de Juan Ortiz, decíamos que tiene un salario de 5,000, entre 30 por 20. A Juan Ortiz le corresponden 3,333.33 de aguinaldo, menos los 109.33 del impuesto. Quiere decir que a él le vamos a depositar 3,224 pesos. ¿Hasta ahí ya le entendieron? Yo sí. En el caso de que alguien tenga que le paguen por quincena, en ese caso va a tener 3 recibos, es decir, 2 recibos por pago quincenal de su salario normal y un recibo por lo que viene siendo el aguinaldo. Por eso es importante que se haga el cálculo de cuánto es su salario mensual para que de ahí puedan determinar cuánto es el ISR que le corresponde por aguinaldo y eso se saca por diferencia. Esto vendría siendo el cálculo normal del artículo 96, pero estamos cargándole en diciembre el impuesto de lo que es todo el aguinaldo cuando es una prestación que devengas por todo el año. Entonces el reglamento nos dice que vamos a calcular el impuesto, pero como si esa prestación la hubiéramos ido pagando mes por mes, es decir, como si le hubiéramos ido dando en el caso de Juan Pérez, a Juan Pérez le tocan 6,000 de aguinaldo, si eso lo dividen entre 500, dices, bueno, si a Juan Pérez le hubiesen correspondido 500 pesos, se le hubiéramos ido pagando sobre 9,500 cada mes, 9,500 el siguiente mes, 9,500 el siguiente mes, es decir, sus 9,000 de salario más sus 500 del aguinaldo. El siguiente mes, 9,000 de salario más 500 de aguinaldo. Entonces, no es la misma cantidad que le vamos a descontar de impuestos sobre 13,000 que sobre 9,200, que es la parte grabada del aguinaldo, porque recuerden que esos 500 pesos, que es la cantidad de que le correspondería a Juan Pérez, es por el mes, pero ese aguinaldo del mes también tiene una parte exenta. Por eso tendríamos que solamente tomar la parte exenta, la parte gravable. Entonces, lo que vamos a hacer en el siguiente es determinar sobre ese esquema que nos marca el artículo 174. Y entonces nos vamos. Tenemos lo que nos decía la diapositiva. Dice, el aguinaldo grabado entre los 365 días del mes. Y entonces nos da una proporción de 9.30. A esos 9 pesos de Juan Pérez y 2 pesos de José Ortiz,
lo vamos a multiplicar por 30.40, que es el factor que nos marca el reglamento. Y entonces ya tenemos la parte grabada del aguinaldo, pero por cada mes, es decir, Juan Pérez en enero ganó 9,000 pesos y le hubieran correspondido de aguinaldo grabado 282.72. Lo mismo en febrero, en marzo, en abril. Y entonces nosotros ya tenemos la percepción del aguinaldo como si la hubiésemos prorrateado durante todo el mes, es decir, los 9,282.72 para Juan Pérez y para José Ortiz los 5,060.50. ¿Dudas hasta ahí? Ok. Entonces, como ya tenemos la percepción promedio, prorrateando el aguinaldo durante todo el año, es decir, la parte solamente que le hubiese correspondido por un mes, ya determinamos entonces el impuesto, es decir, los 9,282 como base gravable, y en el caso de José Ortiz, 5,060. Le restamos igual, aplicamos la misma tabla del artículo 96 menos el límite inferior, nos da el excedente, le aplicamos el porcentaje más la cuota fija y entonces si tiene derecho a subsidio le aplicamos el subsidio. Y entonces tenemos ya un impuesto a retener más o menos de 797.52. Y el salario, el impuesto por el salario ya lo habíamos determinado, 752.59, es decir, por un mes de salario y la parte proporcional de aguinaldo le corresponde de impuesto total 797.52. Pero de esos 797.52 le vamos a restar el ISR del sueldo normal, es decir, su sueldo mensual. Y en este caso son de Juan Pérez 752.29. Quiere decir que solamente le corresponden 45.23 de impuestos sobre la renta sobre la parte proporcional de un mes de aguinaldo. ¿Dudas hasta ahí? No. Ok. Ya que tenemos ese 45.23 y el 6.58 de José Ortiz, recordemos que eso lo sacamos por solamente un mes de aguinaldo, la parte que nos determinó. Ahora, estos 45.23 tuvieron su base sobre 282.72, porque recuerden que esos fueron los que nosotros tomamos para determinar el impuesto, que fueron los 9,000 más 282.72, nos dieron los 9,200, que fue la base para el impuesto, menos el impuesto mensual nos dio los 45. Entonces tomamos los 45.23 entre la parte grabada del aguinaldo de solamente un mes. ¿Sí recuerdan de dónde salieron los 282? Aquí están, miren. 282 y 60.50. 282 y 60.50, que es la parte del aguinaldo grabado de un solo mes. Eso nos da al cociente, lo vamos a multiplicar por 100 para convertirlo en un porcentaje que en este caso es 15.9981, que yo lo pasé a 16% en el ejercicio. Y el 10.8760 yo lo pasé a 10.88%. ¿Dudas de cómo salió el porcentaje? No. No. Ok. Ya que tenemos el porcentaje, ahora sí, al aguinaldo grabado de todo el mes, que en este caso son los 3,393 y los 726 de todo el mes, que eso lo determinamos en la parte, al inicio del ejercicio, aquí miren. Cuando determinamos el aguinaldo menos el importe exento, tenemos el aguinaldo grabado, que son los 3,393.60 y los 726.
Entonces, ya que tenemos los importes grabados de aguinaldo, le aplicamos el porcentaje que determinamos y tenemos el impuesto que vamos a retenerle en el aguinaldo, que en este caso son 542.98 y 79.09 en el caso de José Ortiz. Si nosotros comparamos los 601.53 con los 542 del reglamento, pues la mecánica que se observa es que les conviene más la mecánica del reglamento. Es decir, ya habíamos dicho que en el caso de Juan Pérez, él gana 6,000 pesos del aguinaldo y en el ejercicio del primer cálculo, del primer supuesto, le quitábamos 601.53, pero aquí le quitamos solamente 542.98, es lo que le vamos a retener. Es decir, que va a tener un aguinaldo neto o le vamos a depositar o a entregar en efectivo 5,457.02. Le entregamos más con esta mecánica, 5,457, que con la mecánica del ISR del cálculo normal, que nos daría 5,398.47. Esa es la diferencia en aplicar la mecánica normal del artículo 96 o en aplicar la mecánica que nos marca el artículo 174 del reglamento, el reglamento del impuesto sobre la renta. ¿Ya les quedó un poquito más claro aquí? Creo sí. Ok. Bueno, esto es lo que se hace normalmente para el cálculo de los impuestos. Ahora bien, eso es en el caso de cuando nosotros estamos trabajando y se va a aplicar el pago del aguinaldo, de la PTU, pero cuando una persona ya se retira de la empresa, ¿qué es lo que va a pasar con el pago de sus impuestos? Porque también nosotros le tenemos que retener. Es decir, cuando una persona se va de la empresa, ya vimos que le pagamos su prima de antigüedad, si es que tiene derecho, le pagamos, le podríamos estar pagando también alguna indemnización. Ahora bien, el procedimiento para la indemnización, que es una percepción que va a recibir ya cuando el trabajador se va de la empresa, es este. Miren, procedimiento para retener el impuesto sobre la renta por pago de indemnizaciones, prima de antigüedad o cualquier otra al momento del retiro. Es decir, ¿cuánto le estamos pagando? Menos las 90 veces, las 90 UMAS por cada año de servicio. Eso nos va a dar el ingreso grabado y lo vamos a multiplicar por el porcentaje del impuesto que tiene en el último sueldo mensual ordinario para saber el impuesto a retener. Es decir, aquí la base para el impuesto que le vamos a retener a sus percepciones grabadas en el retiro nos va a tener como base el impuesto que denominamos como salario mensual. Y vamos a ver el siguiente ejercicio también. Ya tenemos, miren, cuando tenemos el ISR, hacemos lo mismo que cuando determinamos el aguinaldo grabado para el artículo 174 del reglamento, es decir, el impuesto grabado que corresponde a un mes lo vamos a convertir a porcentaje para entonces aplicarlo a la indemnización grabada. Y aquí tenemos un ejemplo, miren, Juan Pérez, él tiene un ingreso por indemnización de 36,000 pesos. Y él trabajó 3 años. Como él trabajó 3 años, le corresponden 90 UMAS por 3. Hagan la operación, ¿cuánto es 90 UMAS? 90 UMAS es 90 por 86.88 y eso lo multiplican por 3. ¿Cuánto les da? $23,457.6. Gracias. Ok, esa es la percepción exenta de las indemnizaciones.
Por lo tanto, a él solamente le van a corresponder 12,542.40 por ingresos grabados de la indemnización. Ahora bien, a Juan Pérez nosotros por Profe, ¿lo puedo hacer un poquito más grande? sí. Ahí está. ¿Sí? Gracias. Sí. Cuando estábamos con el cálculo del aguinaldo de Juan Pérez, recuerdan que determinamos el impuesto que correspondía solamente por su percepción mensual, ¿sí se acuerdan? Que teníamos que comparar el impuesto de la percepción normal menos el impuesto del aguinaldo más la percepción para determinar entonces el ISR del aguinaldo solamente. Entonces, este impuesto nosotros ya lo habíamos determinado, es decir, por 9,000 pesos de salario le corresponde pagar a Juan Pérez 752.29. Entonces hagan la división 752.29 entre los 9,000, ¿cuánto les da? $0.083. Ok, ese 0.083 lo vamos a convertir a porcentaje, para eso necesitamos multiplicarlo por 100. ¿Sí? 8.35. Ok. Y ese 8.35, 8.36 lo vamos a multiplicar por lo que es el ingreso grabado de la indemnización. Miren, 12,542.40. ¿Ya vieron? Este es el aguinaldo grabado. Los 12,542. A esos 12,542 le vamos a aplicar el porcentaje que nos determinó, como si para el último sueldo mensual es 8.36, 8.35, lo multiplicamos y nos da el impuesto que le vamos a retener. Es decir, que Juan Pérez se va a llevar 36,000 pesos por liquidación menos 1,048 que le vamos a retener. De los 36,000 pesos, ¿cuánto le vamos a entregar a Juan Pérez? ¿Quién me dice? ¿Quién ya hizo la operación? Restándole el impuesto. Viviana, ¿ya hiciste la operación? Lo estoy haciendo, mis perros. Xochitl, Pamela, ¿ya hicieron la operación? Sí, 34,951.46. Ujú. Así es. Quiere decir que el cheque de su liquidación de Juan Pérez es por 34,951 pesos. Eso es lo que le vamos a entregar. No le vamos a entregar los 36,000, sino le vamos a retener la parte que corresponde de impuesto, que en este caso son 1,048.
Si ustedes realizaran el cálculo normal sobre los 12.542, verían que el cálculo sale un poco más del impuesto, pero aquí lo que hacen es decir, bueno, ¿cuánto te correspondía a ti normalmente pagar de impuesto? Y aunque esta es una percepción extraordinaria que vas a recibir porque ya te vas de la empresa, te vamos a aplicar esa parte que corresponde solamente. Es decir, el impuesto que normalmente venía pagando el trabajador, en este caso normalmente venía pagando 8.36% de su salario de impuesto, entonces de la percepción grabada también esa parte es lo que va a pagar, 8.36. Este está mucho más sencillo, ¿a poco no? Esto es cuando se retiran, es decir, cuando ya se van de la empresa y le corresponden estos porcentajes de la prima de antigüedad o las indemnizaciones. En el caso de que no le paguemos ninguna de estos conceptos, pues no estaremos aplicando este cálculo. Y la otra es que si le corresponde subsidio, no se lo vamos a aplicar en la liquidación. En las liquidaciones no damos subsidio. ¿Dudas? ¿Dudas con este cálculo? No, Ok. Bueno, así es como se determinan los cálculos en las empresas para la cuestión de los pagos en cuanto a impuestos sobre la renta. Con esto estaríamos cerrando lo que corresponde a impuestos en lo que es una relación laboral. Es decir, si alguien desea hacer su declaración anual de impuestos sobre la renta como asalariado, debe presentar ante su patrón, ante la empresa, una carta donde solicita que realizará su declaración. Esto es para que al final en diciembre no le realicen el ajuste del impuesto. En las declaraciones anuales, normalmente quienes quieren hacer su declaración anual es porque tienen deducciones autorizadas. Esto es lo que habíamos comentado, tienen gastos médicos o tienen colegiaturas o tienen gastos funerarios por deducir. Y esos gastos tienes facturas con que amparar que tú gastaste esa cantidad de dinero y entonces puedes deducirlo de tus ingresos para que del impuesto que te retuvo la empresa a ti te devuelvan el impuesto que te retuvieron de más. Pero esto solamente se hace en la declaración anual. Ahora, también hacen declaración anual cuando una persona tiene dos patrones. También tiene la obligación de realizar declaración anual y tiene que informar a la empresa que él realizará por su cuenta la declaración anual. Pero esta ya no es una situación que ustedes, si son parte de la empresa, tengan que estar realizando por los trabajadores. Si un trabajador estuvo con ustedes desde enero hasta diciembre, tienen la obligación de realizarle el ajuste anual, a menos que la persona o el trabajador les manifieste por escrito que no desea que ustedes le realicen el ajuste anual y que lo realizará su declaración, en este caso cada uno de los que así lo manifiesten. ¿Dudas con esta parte? creo que No. no. ¿No? Ok. Bueno. Con esto prácticamente estaríamos cerrando lo que es el impuesto sobre nóminas, que es la parte que les toca ver con respecto a las contribuciones del impuesto sobre la renta, que ustedes como empresa, si son parte de la empresa, tendrían que estar reteniéndole a los empleados y a ustedes mismos, o incluso si solamente son asalariados, no forman parte de la administración de la empresa para que también sepan ustedes cómo les están calculando el impuesto. Entonces, con esto estaríamos cerrando impuestos sobre la renta
y todavía vamos a ver más con respecto del seguro social. ¿Dudas entonces hasta aquí de impuestos sobre la renta? No, creo que no, Miss. ¿No? Ok. Ahora bien. Vamos a empezar entonces a ver nuevamente lo que es también seguro social. Pero antes de que entremos a la parte de seguro social, para esta semana les voy a dejar un cuestionario. Ese cuestionario, espero subirlo mañana. Esta semana van a ser 2 tareas, porque los cuestionarios no son muy complicados. Entonces, miren, el cuestionario va a ser con base a las obligaciones que tienen los patrones y cada una de la legislación o la normatividad aplicable en cuestión laboral tiene sus propias obligaciones, es decir, para la Ley Federal del Trabajo son unas obligaciones, para la Ley del Seguro Social son otras obligaciones, para la Ley del Impuesto sobre la Renta son otras obligaciones, las que se marcan para los patrones. Entonces, ustedes para responder el cuestionario se van a basar solamente a estas diapositivas, las que vienen aquí, desde la 188 me parece que hasta la 210, miren. Si se dan cuenta, hasta la 202, 201, miren. La Ley Federal del Trabajo es quien más obligaciones le marca a los patrones, miren. La Ley del Seguro Social menos y la Ley del Impuesto sobre la Renta todavía menos. Entonces, estas obligaciones, yo les voy a poner la transcripción y ustedes me van a decir si corresponde a una obligación de la Ley Federal del Trabajo o corresponde a una obligación de la Ley del Seguro Social o corresponde a una obligación de la Ley del Impuesto sobre la Renta. ¿Dudas con lo que va a ser una de las tareas de esta semana, el cuestionario? ¿No? ¿Ninguna? No, profesor. Ok, ok. Ahora bien. De lo que estuvimos viendo de impuestos sobre la renta, hay un concepto, y yo esperaba que alguno de ustedes me lo marcara y nadie me lo marcó, y entonces va a ser otra tarea, van a ser 2 tareas. De la ley del impuesto sobre la renta, de los conceptos que estuvimos nosotros manejando, hay un concepto que no era exento. Entonces, como tarea, va a ser que me argumenten, pues incluso en media cuartilla, ni siquiera necesita hacer un trabajo de 2, 3, 4 cuartillas. En media cuartilla me van a decir qué concepto es, que no es exento, sino grabado, y me van a argumentar el por qué. No les voy a decir qué concepto es, ustedes me lo tienen que argumentar. ¿Sale? Solamente son esas 2 tareas. Si se dan cuenta, no van a estar muy complicadas. ¿Dudas con esta segunda tarea? ¿Son los conceptos que manejamos la semana pasada? En los ejercicios que hicieron, de Rodolfo, Leticia, los que hicieron, que me mandaron, ¿sí se acuerdan? Son los que acaban de subir a la plataforma. De todos esos, hay un concepto que es grabado y no exento. Tu tarea es decirme, que les digo, no creo que les lleve más de media cuartilla. Su tarea es decirme qué concepto es el que es grabado y que me lo fundamenten. ¿Vale? ¿Dudas con esta tarea? No. ¿No? Ok. Quiere decir que los impuestos que se calcularon
en teoría están mal, porque uno de esos nos va a influir en la base gravable, ¿sale? ¿De acuerdo? No van a repetir los ejercicios, solo quiero que me argumenten qué concepto es, para que sepan qué modifica su base gravable. Bueno, para resolver la tarea, pues van a tener que leer lo que son las obligaciones de los patrones. ¿Quieren que las veamos aquí de rápido o nos vamos ya con riesgos de trabajo? Que es un tema de seguro social. ¿Qué? ¿Quieren que veamos las obligaciones o solamente con el cuestionario? O sea, ¿quieren que le demos un repaso ahorita a las obligaciones o solamente nos vamos al cuestionario? Hay que darle un repaso. Ok, entonces, Natalie, ¿me ayudas con estas 3 de la Ley Federal del Trabajo, por favor? Sí, Gracias. dice, cumplir las disposiciones de las normas del trabajo aplicables a sus empresas o establecimientos. Pagar a los trabajadores los salarios e indemnizaciones de conformidad con las normas vigentes de la empresa o establecimiento. 3. Proporcionar oportunamente a los trabajadores los útiles instrumentos y materiales necesarios para la ejecución del trabajo, debiendo darlos de buena calidad, en buen estado, y reponerlos tan luego como dejen de ser eficientes, siempre que aquellos no se hayan comprometido a usar herramienta propia. Gracias. Pues la Ley Federal del Trabajo nos obliga a cumplir todas las normas que sean aplicables a lo que es una relación laboral y nos obliga también a pagar los salarios que se hayan devengado, así como las indemnizaciones cuando corresponda pagarlos. Y también a que los materiales que se proporcionen, ya sea herramientas o ya sea equipo de seguridad, todo aquello que necesiten los trabajadores para realizar bien su trabajo, ellos, el patrón, tiene la obligación de proporcionarlos, una oportunamente y la otra en buen estado. Y también reponerlos cuando así se requiera porque ya se gastaron o ya no están en buenas condiciones. Continuamos con la Ley Federal del Trabajo. Yatsiri, ¿me ayudas con estas 3 también, por favor? ¿Con cuál? Con estas 3 de la Ley Federal del Trabajo. Vamos a estar viendo ahorita la Ley Federal del Trabajo. Ok. Proporcionar local seguro para la guarda de los instrumentos y útiles de trabajo pertenecientes al trabajador. Siempre deben permanecer en el lugar en que se prestan los servicios, sin que sea lícito al patrón retenerles o título, indemnización, garantía o cualquier otro. Mantener el número suficiente de asientos o sillas a disposición de los trabajadores en las casas comerciales, oficinas, hoteles, restaurantes y otros centros de trabajo análogos. Guardar a los trabajadores la debida consideración, abasteciéndose de maltrato de palabra o de obra. Gracias. Bien, en esta parte nos dice que el local donde se presten los servicios, los asalariados, deben de estar en las condiciones óptimas de seguridad, de limpieza, así como también para que puedan tener un lugar seguro para guardar sus instrumentos. Esto es los que están a cargo a resguardo del trabajador para que puedan prestarlos adecuadamente y también los trabajadores pueden hacerse responsables de ellos. Ahora bien, cuando estos instrumentos o equipo de seguridad se daña, el patrón no puede retenerle de su salario al trabajador como parte del costo la reposición de estos materiales, porque si bien se dañaron o se desgastaron fue por el uso precisamente de la ejecución del trabajo y no por una situación que sea responsabilidad del trabajador. También debe el patrón mantener el número suficiente de asientos o sillas para los trabajadores en su lugar de trabajo y no debe de faltarles al respeto o tratarlos mal. Incluso recuerden que esta es una de las cuestiones que marca la Ley Federal del Trabajo para rescisión
por parte del trabajador del contrato y que el patrón tendría que pagar indemnizaciones, que si el patrón llega a cometer alguno de estos actos, pues el trabajador tiene el derecho de rescindir el contrato y además de que se le indemnice. Pamela, ¿me ayudas con las siguientes? También de la Ley Federal del Trabajo. Sí, Miss. Gracias. Es a partir de expedir. Sí. Expedir cada 15 días a solicitud de los trabajadores una constancia escrita del número de días trabajados y del salario percibido. Expedir al trabajador que lo solicite o se separe de la empresa dentro del término de 3 días una constancia escrita relativa a sus servicios. Conceder a los trabajadores el tiempo necesario para el ejercicio del voto en las elecciones populares y para el cumplimiento de los servicios de jurados electorales y censales a que se refiere el artículo 5º de la Constitución, cuando estas actividades deban cumplirse dentro de sus horas de trabajo. Ok. Dice expedir cada 15 días y esto es a solicitud de los trabajadores una constancia por escrito de los números de días trabajados y del salario percibido. Esta situación se cumple cuando los patrones están pagando la nómina, porque en el recibo de la nómina ya viene el salario que está percibiendo el trabajador y además vienen los días también que el trabajador está laborando. Entonces aunque no lo solicite el trabajador, ya viene en el recibo de nómina, que podría ser como una constancia de esta situación. Sin embargo, si el trabajador así lo solicita, deberían de darle por escrito la respuesta de cuántos días ha trabajado y el salario que percibe. También expedir al trabajador que lo solicite o se separe de la empresa dentro del término de 3 días una constancia escrita relativa a sus servicios. Miren, esta situación es lo que a veces llamamos muchos dicen, dame una carta de recomendación. Sin embargo, las empresas no expiden una carta de recomendación como tal. Es decir, yo empresa Bimbo, por ejemplo, cuando un trabajador se va, no voy a decir que recomiendo al trabajador, sino únicamente voy a expedirle una constancia, pero en base al desempeño que él tiene. Es decir, la constancia va a decir, este trabajador estuvo de tal a tal fecha desempeñándose en este puesto y durante el tiempo que prestó sus servicios se comportó de tal manera o ejecutó bien su trabajo, por ejemplo. Ahora bien, si el trabajador se va por haber tenido una riña, difícilmente el mismo trabajador va a solicitar este tipo de constancias, porque la constancia también suele referir por qué motivo se va el trabajador. Es decir, el trabajador dejó de prestar servicios porque renunció voluntariamente a partir de tal fecha. Y entonces, imagínense que el trabajador causó una riña y la constancia dice, se le rescindió el contrato en base al artículo 47, fracción, no sé, 10, o fracción 8, porque llegó en estado alcohólico, etcétera. La misma constancia podría referir en qué situación o por qué motivo se dio la rescisión del contrato. Entonces, cuando los trabajadores saben que no se fueron en buenos términos, pues difícilmente van a pedir esta constancia de servicios, porque no va a hablar bien de ellos. Es decir, cuando llegues a una empresa, por ejemplo, saliste de Bimbo y te vas a La Corona a solicitar trabajo, o te vas a Lala o al Pura y vean tu constancia de servicios, pues en automático casi tú mismo te estás cerrando las puertas. Entonces, una persona que se va porque tiene una mejor oportunidad de trabajo en otro lugar y ya te hizo la entrevista de trabajo, cuando se retire de la empresa, pues la empresa le va a dar la constancia de servicios y va a decir que se va en buenos términos, por así decirlo. Entonces, esta persona con esto acredita incluso la experiencia laboral que dice tener para la nueva empresa. ¿Dudas con esta parte? No. Ok. Dice, conceder a los trabajadores el tiempo necesario para el ejercicio del voto. Esto es cuando algunos trabajadores hemos visto que trabajan en domingo.
Entonces, si por alguna situación fuese necesario o requerido el servicio, porque incluso cuando son votaciones es un descanso obligatorio, si es necesario que el trabajador preste sus servicios, la empresa debe de facilitarle al trabajador el tiempo necesario para que vaya a ejercer su derecho al voto y regrese a trabajar. Entonces, esta situación de derecho al voto también es algo que se le debe de respetar a los trabajadores y el mismo trabajador debe de solicitar que se le conceda y el patrón tendrá la obligación de concederle el permiso. Brandon, ¿me ayudas con esta de la Ley Federal del Trabajo? Es una nada más. Dice, permitir a los trabajadores faltar a su trabajo para desempeñar una comisión accidental o permanente de su sindicato o del Estado, siempre que avisen con la oportunidad debida y que el número de trabajadores comisionados no sea tal que perjudique la buena marcha del establecimiento. El tiempo perdido para descontarse al trabajador, a no ser que lo compense con un tiempo igual de trabajo efectivo. Cuando la comisión sea de carácter permanente, el trabajador o trabajadores podrán volver al puesto que ocupaban, conservando todos sus derechos siempre y cuando regresen a su trabajo dentro del término de 6 años. Muchas gracias. Miren, eso también se da, por ejemplo, cuando es por cuestiones electorales, a aquellos que tienen que atender casilla, por ejemplo, es una situación que no va a ser permanente, o también a los sindicatos cuando tienen con los que tienen los que por votación tienen alguna cartera, es decir, el secretario general, de acuerdo a los estatutos, se le elige. Normalmente hacen una planilla y va el secretario general, por ejemplo, el tesorero o el de comunicación social, de acuerdo a las carteras que ellos tengan previstos en sus estatutos, y entonces la empresa debe de permitirles ausentarse de su lugar de trabajo para poder cumplir con la cartera que tienen asignada en el sindicato. Este es como secretario general del sindicato, como tesorero del sindicato, como previsión social del sindicato, dependiendo de las carteras que se tengan. Ahora bien, puede ser que la comisión se dé hasta por 6 meses, y esto ya lo vimos cuando estuvimos trabajando con la suspensión temporal de la relación laboral. Es cuando alguien se iba o bien a la CONASAMI, o bien se va a trabajar a la CONAGUA, o bien se va por el cargo de elección popular, es decir, presidente, regidor, diputado, senador, gobernador. Y recuerden que estos periodos pueden durar hasta 6 años. Entonces, estos trabajadores deben de tener el permiso para poder ausentarse sin que esto sea una rescisión del trabajo o una terminación laboral, sino que solamente suspende temporalmente la relación de trabajo y deben de volver a su puesto cuando termine esta comisión con el mismo salario. Incluso si hubo incrementos, posiblemente le incrementen incluso al salario que se está manejando en ese momento, y van a seguir conservando todos sus derechos en cuanto a antigüedad y días de vacaciones, etcétera. ¿Dudas con esta? Pamela, ¿me ayudas con esta? Sí, Miss. Del lado de la Ley Federal del Trabajo, poner en conocimiento del sindicato titular del contrato colectivo y de los trabajadores de la categoría inmediata inferior los puestos de nueva creación, las vacantes definitivas y las temporales que deben cubrirse. Colaborar con las autoridades del trabajo y de educación de conformidad con las leyes y reglamentos, a fin de lograr la alfabetización de los trabajadores. Proporcionar capacitación y adiestramiento a sus trabajadores. Gracias. Ok, estas son otras de las obligaciones. Cuando existe una vacante o haber un puesto de nueva creación y los sindicalizados puedan aspirar a ocupar estos puestos, el patrón debe de tomar en cuenta primeramente entre
los que va a cubrir esta vacante o este puesto de nueva creación a los sindicalizados que ya tiene escritos. Si ninguno de ellos cumpliera con las competencias necesarias o los conocimientos adecuados que se requieren para el puesto, bueno, entonces la empresa ya podrá cubrirlas por fuera, pero mientras tendrá que poner de conocimiento al sindicato en este tipo de situaciones. La otra es que también tiene que colaborar para la alfabetización de los trabajadores. Hay empresas que incluso pagan o hacen convenio con el INEA o les permiten a los trabajadores tomar 1 o 2 horas de su jornada laboral para que puedan tomar clases o asesorías para de esta manera logren tener la primaria y secundaria, porque hay algunas empresas que hace muchos años, por ejemplo, no requerían ni siquiera primaria, casi como iba pasando la persona frente a la empresa, le decían que si no querían trabajar y si decía que sí, ya lo daban de alta y lo ponían a trabajar y no pedían incluso tantos requisitos en cuanto a conocimientos o estudios. Actualmente ya hasta las empresas que se dedican a la comercialización de productos como puede ser cerveza, refrescos, ya incluso piden secundaria acreditada o bachillerato mínimo. Entonces, hay empresas que tienen contratado personal que no cumple con o no tiene certificado incluso desde primaria o de secundaria y es obligación de la empresa colaborar con las autoridades ya sea de educación o del trabajo para que puedan estas personas tener su certificado de estudios. También deben de proporcionar capacitación y adiestramiento a sus trabajadores y eso lo marca también. Está a cargo la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para la cuestión de capacitación de los trabajadores y además esta debe ser dentro de la jornada laboral. Ulises, ¿me ayudas con estas dos? Noemí, ¿me ayudas tú, por favor? Por su cuenta, cuando empleen más de 100 y menos de 1,000 trabajadores, los gastos indispensables para sostener en forma decorosa los estudios técnicos, industriales o prácticos en centros especiales, nacionales o extranjeros de uno de sus trabajadores o de uno de los hijos de estos, designando en atención a sus aptitudes, cualidades y dedicación por los mismos trabajadores y el patrón. Contar en los centros de trabajo que tengan más de 50 trabajadores con instalaciones adecuadas para el acceso y desarrollo de actividades de las personas con discapacidad. Estas son partes también de los lineamientos que tienen que cumplir con respecto a la Ley Federal del Trabajo y es que cuando los trabajadores son más de 50, deben de cumplir con que las instalaciones sean las adecuadas para los accesos de personas con discapacidad. Puede ser que sea una discapacidad de vista, de los ojos, puede ser que sea una discapacidad que le permita la movilidad, que tenga que estar con silla de ruedas o con andadera, etcétera. Entonces las instalaciones deben de estar adecuadas para que estas personas no tengan problemas en trasladarse dentro de las mismas. Y también deben de los patrones, por su cuenta, cuando tengan más de 100 y menos de 1,000 trabajadores, deben de tener el recurso necesario para poder sostener los estudios técnicos, industriales o prácticos en centros especiales nacionales extranjeros de uno de sus trabajadores o incluso puede ser de alguno de los hijos de ellos que pueda ser designado además en base a las aptitudes, cualidades y dedicación que tengan, ya sea por los mismos trabajadores y el patrón. Esto yo en los lugares en los que he estado, que incluso han sido menos de 1,000 trabajadores, pero sí más de 100, no he visto que esta parte se lleve a cabo. No sé si en alguna empresa otorguen este tipo de becas para desarrollo de su personal. Lo que sí hacían era
darte un préstamo, por ejemplo, que ya vemos que los préstamos que nos realiza la empresa como asalariados no causan ningún interés, nos podían prestar dinero para nosotros poder tomar alguna maestría y preferentemente estas eran en línea para no interferir en lo que son los horarios de trabajo laborales, pero ya era una más situación de crecimiento personal que la empresa te apoyaba si así lo requerías, pero no necesariamente que la empresa te estuviera dando la beca. Osvaldo, ¿me ayudas con esta, por favor? La leo de la Ley Federal de Trabajo. Sí. Instalar y operar las fábricas, talleres, oficinas, locales y demás lugares en que deban ejecutarse las labores, de acuerdo con las disposiciones establecidas en el reglamento de las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo, a efecto de prevenir accidentes y enfermedades laborales. Cumplir el reglamento y las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo, así como disponer en todo tiempo de los medicamentos y materiales de curación indispensables para prestar oportuna y eficazmente los primeros auxilios. Ok. Gracias. Instalar y operar las fábricas, talleres, oficinas locales y demás lugares que deban ejecutarse de acuerdo con las disposiciones que establece el reglamento y las normas oficiales. Miren, también les comentaba que en Cartuchos pues, hubo un brote de COVID. Les comentaba yo que en Cartuchos, en esa empresa hay mucho ruido, incluso eso puede generar problemas auditivos para sus trabajadores y enfermedades. Entonces, la empresa de cartuchos, en este caso, debe de cumplir con las normas oficiales que le establezcan en materia de seguridad y de salud, también aquellas que manejan, por ejemplo, químicos que puedan perjudicar la salud, deben de también cumplir con las normas y apegarse a lo que le marque la norma oficial mexicana para cuestiones de seguridad, salud y también el medio ambiente de trabajo en el que se encuentra. Y todo esto para prevenir enfermedades laborales o accidentes laborales. Y no solamente esto de ser en todas las empresas, incluso si ustedes se van a algunas oficinas, deben de tener, por ejemplo, los avisos de rutas de evacuación o qué hacer en casos de sismo, qué hacer en casos de incendio. Esto es parte de tener las instalaciones con los avisos adecuados que nos marquen también estas normas. Hay empresas que incluso dentro de las mismas instalaciones tienen un consultorio médico con enfermera o tienen paramédicos, incluso tienen ambulancias, tienen hasta bomberos en el caso de algún percance que pueda poner en riesgo la vida de los trabajadores o en riesgo las instalaciones de la empresa. Fijar visiblemente y difundir en los lugares donde se preste el trabajo las disposiciones conducentes de los reglamentos y normas oficiales en materia de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo, así como el texto íntegro de él o los contratos colectivos de trabajo que rijan la empresa. Esto sí rara vez va a estar visiblemente el contrato colectivo dentro de las instalaciones de la empresa. Lo que sí es que los sindicatos tienen su copia firmado por el Tribunal Estatal de Conciliación, firmado por el patrón y firmado por sus representantes, y también el tribunal se queda con una copia y lo que viene siendo el patrón se queda con su copia. Proporcionar a sus trabajadores los medicamentos profilácticos que determine la autoridad sanitaria en los lugares donde existan enfermedades tropicales o endémicas o cuando exista peligro de epidemia. Cumplir con las disposiciones que en caso de emergencia sanitaria fije la autoridad competente. Que es lo que se ha visto ahorita con el COVID, ¿no? Que incluso muchos
estamos haciendo home office. En CFE, por ejemplo, muchos están haciendo home office también, y en algunas dependencias gubernamentales. En algunos lugares, lamentablemente, tuvieron que perder su trabajo, cerraron por no poder sostener los salarios de sus trabajadores y tuvieron que cerrar al público y no pudieron pagar los salarios. Reservar cuando la población fija de un centro rural de trabajo exceda de 200 habitantes, esto es en centros rurales, un espacio de terreno no menor de 5,000 metros cuadrados para el establecimiento de mercados públicos, edificio para los servicios municipales y centros recreativos, siempre que dicho centro de trabajo esté a una distancia no menor de 5 kilómetros de la población más próxima. Es decir, tendrían que tener las empresas lo necesario para que las personas puedan realizar ahí lo que vienen siendo los servicios municipales, es decir, un mercado, recolección de basura, incluso hasta centros recreativos, algún pequeño parque, y eso cuando no lo tengan a 5 kilómetros por lo menos, es decir, y proporcionar a los sindicatos, si lo solicitan en los centros rurales de trabajo, un local donde se encuentre desocupado para que se instalen sus oficinas, es decir, cuando la empresa maneja sindicato y estos se encuentran lejos de lo que viene siendo la zona urbana, la empresa les tendrá que proporcionar un local para que puedan instalar sus oficinas, pero esta no es gratis, es decir, podrá cobrar la renta el mismo patrón al sindicato por este local comercial. También el pertenecer a un sindicato lleva ciertas responsabilidades para sus agremiados, es decir, tienen que contribuir para el gasto del mismo sindicato en cuanto a papelería, en este caso, por ejemplo, lo que veíamos anteriormente, la renta de un local para oficinas. Entonces, estas cuotas, ya sean ordinarias o extraordinarias, debe de también estar obligado el patrón a descontarlas y va a ser de acuerdo a los estatutos que tengan marcado el mismo sindicato, y mismo se marca qué porcentaje o si es una cuota fija, con cuánto tiene que aportar cada trabajador para el sindicato. En el caso, por ejemplo, de que fallezca algún sindicalizado o algún familiar, si se estipula alguna aportación por parte de los sindicalizados, también deberá de hacer el descuento el patrón en el recibo de la nómina de los trabajadores sindicalizados y entregar este dinero que retiene por cuenta de un tercero, es decir, retiene el dinero por cuenta del sindicato, pero ese dinero no es de la empresa, sino lo tiene que entregar al sindicato y tiene que cumplir con esta obligación. Hacer las deducciones de las cuotas para la constitución y fomento de sociedades cooperativas y de cajas de ahorro, de conformidad también con lo que marca la Ley Federal del Trabajo, y hacer las deducciones y pagos correspondientes a las pensiones alimenticias. También esta es una obligación que tiene el patrón cuando le llega por parte de un juez la orden de retención para sus beneficiarios alimenticios, deben de cumplir con esta retención y entregársela a los beneficiarios que le corresponda, ya sea a la que fuera la esposa o concubina, si es que ganase el derecho de la pensión alimenticia, o bien los hijos menores. Permitir la inspección y vigilancia de las autoridades del trabajo. También deben de permitir que si las autoridades laborales van a realizar alguna inspección en el centro de trabajo, deben de darles todo lo necesario para que ésta se lleve a cabo. También tiene la empresa que contribuir al fomento de las actividades culturales y del deporte entre sus trabajadores y proporcionar los equipos y útiles indispensables. Miren, con esta situación deben de tener mucho cuidado porque les voy a contar de un caso en una empresa. La empresa promovía los torneos entre centros de trabajo, es decir, la matriz tenía 6 sucursales, en total eran 7 sucursales. Dentro de las mismas se les permitía organizar torneos y donde cada agencia o cada centro de trabajo armaba desde 1, 2, 3, 4 equipos. Los equipos eran libres,
se inscribían y solamente jugaban el domingo, es decir, el día de descanso de los trabajadores, estos iban a los torneos y ya sea por cuestión de que jugaran o ya sea por cuestión de solamente ir a entretenerse, pero la empresa estaba fomentando las actividades culturales y de deporte, es decir, hacía los torneos, ellos pagaban, la empresa pagaba el arbitraje, la empresa pagaba la renta de las canchas de fútbol donde se realizaban los partidos, organizaba el rol y además emitía una convocatoria que publicaba en los centros de trabajo. Bueno, en una de estas situaciones, un trabajador se lesiona en un partido de fútbol y la empresa lo tiene como incapacidad por enfermedad general porque así lo determinó también de inicio el Seguro Social. Sin embargo, el trabajador demanda al Seguro Social y demanda a la empresa por riesgo de trabajo y demostró a través con fotos de la convocatoria y con fotos de los roles de los partidos que esa fue un riesgo de trabajo porque fue en comisión, porque el torneo lo organizaba la empresa, los recursos los ponía la empresa y pareciera que no era posible que ganara. Sin embargo, el trabajador le gana la demanda al Seguro Social y actualmente el trabajador está pensionado porque la lesión que él tuvo en el partido de fútbol le ocasionó una lesión en la columna. Por lo tanto, el trabajador tiene una incapacidad parcial, pero es permanente, es decir, no está inválido completamente, pero tiene algunas limitantes de movilidad. Y esto no se le va a quitar, por eso es una limitación o una incapacidad parcial, porque no fue total, o sea, tiene movilidad, pero ya es una lesión que es de por vida, es decir, es una lesión permanente. Le ganó al Seguro Social y por ende le ganó a la empresa en el tribunal, porque demandó a los dos. Entonces, cuando se practican este tipo de deportes o que la empresa está fomentando, hay que tener mucho cuidado en la manera en que se van a dar las condiciones del fomento al deporte, porque incluso esta podría ser solamente con que les proporcionaran a lo mejor a los trabajadores para cumplir con esta obligación, que a lo mejor al sindicato le proporcionen cada mes un apoyo mensual, por ejemplo, para este tipo de actividades, pero ya no es una situación donde el patrón tenga que estar organizando el partido como tal. Y esto a la empresa le costó reclasificar sus riesgos de trabajo, que es el siguiente tema que vamos a ver, reclasificar sus riesgos de trabajo durante 2 años, es decir, la empresa estaba pagando con un riesgo de trabajo y con la lesión de este trabajador le modificó el riesgo de trabajo a la empresa, su grado de siniestralidad y le modificó todas sus cuotas, que tuvo que modificar el patrón, sus pagos y meter pagos complementarios durante los siguientes 2 años después del incidente de cuando les ganó el trabajador. ¿Dudas con esta parte? Creo que no, Miss. A mí. Okay. Miren, también con esta situación, incluso ahí interviene el Seguro Social. Les voy a contar otro caso. Es un trabajador que incluso estaba certificado por la empresa, había tomado varios cursos y era un trabajador, era una mano de obra especializada. Sin embargo, su hermano se enferma y como eran muy parecidos y la diferencia de edad era como de 2 años, el trabajador le permite a su hermano usar su seguro social, su número de seguro social como si él fuese el beneficiario, es decir, como si su hermano hubiese sido el trabajador. Lamentablemente, su hermano fallece. ¿Y para quién creen que falleció dentro de lo que viene siendo el Seguro Social? No falleció el hermano, falleció el certificado de defunción, salió como si hubiera fallecido el trabajador, porque es quien estaba haciéndose pasar por el trabajador y el trabajador lo sabía. Y por amor o cariño a su hermano, le permitió usar su número de seguro social. Cuando el trabajador fallece, como los gastos en los que había incurrido el seguro social eran muchos por la enfermedad que tenía su hermano, el trabajador, si hubiese aclarado la situación, el capital constitutivo que le hubiesen cobrado hubiese sido enorme. ¿Y qué creen que pasó con la empresa? ¿Alguien? ¿Alguna idea?
¿Lo despidieron o con el gasto? Tuvieron que indemnizar a la viuda, porque aunque el trabajador estaba vivo, para el Seguro Social y el certificado de función, el que había fallecido era el trabajador, y la empresa, como era un buen trabajador, decidió no emprender ninguna acción legal contra el trabajador, pero ya tampoco podía seguirlo teniendo en su plantilla laboral. Entonces el trabajador perdió al hermano porque se murió y además perdió su trabajo. Es decir, ya no podía y ni puede actualmente esta persona tener un trabajo formal porque no puede ya llamarse el nombre que tanto me gusta, ¿verdad? Ya no puede llamarse Juan Pérez, porque Juan Pérez ante el Seguro Social ya falleció, por lo tanto él ya no puede ser contratado y era mano de obra especializada. Aquí lo que hizo la empresa fue tramitar la indemnización por defunción, y en este caso dio por terminada la relación laboral. En este caso indemniza a la viuda, y la viuda lo que hizo fue tramitar la pensión en el Seguro Social, pero el trabajador en sí ya no puede volver a trabajar. Estos son uno de los riesgos que se corren cuando uno, por querer apoyar a la familia, por ejemplo, incurre incluso en un delito, porque ese es un delito, el que otra persona pueda usar mi número de seguridad social para beneficiarse por las situaciones que les brinda el Seguro Social en cuanto a prestaciones en especie, o prestaciones en cuanto a la atención médica, cirugías, etcétera. Entonces, esta situación es bastante delicada. Y sí es real también este caso. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando también ustedes estén laborando y alguien les pida de favor su carnet para hacerse pasar por ustedes y les hagan una consulta médica, una cirugía o les den medicamentos, porque ustedes pueden estar incurriendo en un delito. También tiene, bueno, pues hacer las deducciones también que se prevean por cuando ejercen el crédito Fonacot. Esa es otra de las situaciones que deben de tener presentes, que cuando la empresa tiene un convenio con Fonacot, también la empresa está obligada a descontar para el pago del crédito que ustedes ejerzan. También tiene la obligación de afiliar al centro de trabajo, al Fonacot, para que el trabajador pueda tener derecho al beneficio del crédito por este instituto, y esta afiliación es completamente gratuita, y proporcionar a las mujeres embarazadas la protección que establezcan los reglamentos, otorgar permisos de paternidad de 5 días laborables con goce de sueldo a los hombres trabajadores por el nacimiento de sus hijos, y de igual manera en el caso de la adopción de un infante. También participar en la integración y funcionamiento de las comisiones que deban formarse en los centros de trabajo, es decir, la comisión de seguridad o la comisión de capacitación. Estas comisiones se integran por parte patrón, parte trabajador, y también deben de fomentar o de ayudar a que estas comisiones se lleven a cabo y se crean. Otorgar las facilidades a los trabajadores con respecto a las licencias expedidas por el instituto, como lo establece el artículo 140 bis, que veíamos que es un artículo nuevo, es del año pasado, y es en cuanto a... ¿Quién se acuerda a qué se refería? Marieli, ¿tú te acuerdas, Natalie, a qué se refería el 140 bis? Que veíamos que es un artículo nuevo, que incluso los permisos por el Seguro Social no pueden ser más de 364 en un periodo de 3 años, y cuando el menor cumple a partir de los 16 años ya no tienen derecho a este permiso. ¿Quién se acuerda en qué caso es? ¿No? Es la licencia laboral para padres de niños con cáncer, ¿no? Sí, muy bien, gracias. Así es cuando los hijos menores presentan tratamientos de cáncer y el padre tiene que estar con él. Entonces, cuando se les dan las quimioterapias, las radiaciones, y también el centro de trabajo debe de facilitar este tipo de ausencias para los trabajadores, para que puedan atender a sus hijos menores. Entregar a sus trabajadores de manera gratuita un ejemplar impreso del contrato colectivo de trabajo inicial o de revisión dentro de los 15 días siguientes a que dicho contrato sea depositado en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral,
y también implementar un acuerdo con los trabajadores, un protocolo para prevenir la discriminación por razones de género y atención de casos de violencia y acoso u hostigamiento sexual, así como erradicar el trabajo forzoso e infantil. Fijar y difundir en los lugares de mayor afluencia dentro del centro de trabajo el texto de la fiel de la convocatoria y demás documentos que solicite el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral para el desarrollo del procedimiento de consulta que hacen los artículos 390 bis y 390 ter, y fijar en los lugares de mayor afluencia la convocatoria que solicita el sindicato cuando se consulte a los trabajadores el contenido del contrato colectivo. Recuerden que los contratos colectivos están sujetos a revisión. Puede ser cada año, cada 2 años, de acuerdo con los estatutos y a lo que marque el mismo contrato. Y en ocasiones cuando no llegan a algún acuerdo el patrón y el trabajador es cuando suelen irse a huelga. Y si han visto, la UAM tiene 2 sindicatos, unos son la parte de los docentes, los catedráticos, y otros son los administrativos. Entonces a veces se van los administrativos y a veces se van los docentes, y a veces por eso se ve que la UAM continuamente está en proceso de huelga, porque no siempre son los catedráticos. Puedes decir, la huelga puede ser por parte de los administrativos o bien por parte de los catedráticos, porque manejan dos sindicatos la UAM. Bueno, estas son las obligaciones que tienen marcadas por la Ley Federal del Trabajo los patrones, pero también dentro del Seguro Social están algunas obligaciones, y de esas obligaciones es registrar e inscribir a los trabajadores en el instituto, ya sea altas, bajas, las modificaciones salariales dentro de los 5 días hábiles siguientes a que ocurra la alta, la baja o la modificación de salario. También debe de llevar los registros como nóminas, listas de raya, en las que se asienten los números de días trabajados, los salarios que están percibiendo y otros datos que exija la ley y sus reglamentos. Y también es obligatorio para las empresas o los patrones conservar estos registros durante los 5 años siguientes al cual fue emitido. Es decir, la empresa tiene la obligación de conservar 5 años por lo menos esta documentación, pero si entra en un proceso de revisión pueden ser hasta 5, 6, 7, 8 años hasta que el proceso de revisión se dé por concluido, y entonces ya la empresa podrá incluso dar de baja esos archivos o destruirlos si es que así lo amerita. Determinar las cuotas obreros patronales a su cargo, es decir, lo que le corresponde al patrón, lo que le corresponde al trabajador, y entregar estas cuotas determinadas al IMSS. Proporcionar al instituto los elementos necesarios para precisar la existencia, naturaleza y cuantía de las obligaciones a su cargo establecidas por esta ley y los reglamentos que correspondan. Es decir, si tienen faltas, si tienen incapacidades, el Seguro Social determina que le exhiban estos comprobantes, bueno, la empresa tendrá que exhibirlos, tiene que proporcionar al Seguro Social lo necesario. Incluso si tiene dudas en cuanto a cómo se están determinando cómo están integrando el salario diario, también la empresa, el Seguro Social puede ejercer sus facultades de comprobación e ir y verificar toda esta documentación, y el patrón tendrá la obligación de proporcionar toda la información que le solicite el Seguro Social para la verificación. Permitir las inspecciones y visitas domiciliares que practique el IMSS. Tratándose de patrones que se dediquen en forma permanente o esporádica a la actividad de la construcción, deberán expedir y entregar a cada trabajador constancia escrita del número de días trabajados y del salario percibido, semanal o quincenalmente, conforme a los periodos de pago establecidos, las cuales en su caso podrán ser exhibidas por los trabajadores para acreditar sus derechos. Miren, un detalle de las empresas constructoras es que, por ejemplo, ¿alguien ha escuchado nombrar a ICA? No. No. Bueno, este es un conglomerado, una empresa grande que es una de las empresas líderes en construcción de carreteras, de edificios,
de infraestructura en México. Y su fundación de ICA es desde el año 1947. Entonces, los gobiernos federales, estatales y municipales asignan los contratos de obra a través de procesos que se llaman licitaciones. ¿Alguien ha escuchado de una licitación? Sí. Ok, un proceso de licitación se da cuando en este caso el gobierno emite una invitación para que se inscriban y es como si fuese un concurso donde les dicen qué obra se va a realizar y las empresas vienen e ingresan sus documentos con su presupuesto. Mientras cumplan los lineamientos que les marca el gobierno de acuerdo al proceso de la licitación, aquel que tenga mejores condiciones y mejor precio para la ejecución de la obra es a quien se le va, entonces ya se le llama adjudicación de la obra, entonces se le adjudica la obra, es decir, se le da la obra en contrato. EICA es una de estas empresas que suele estar licitando para obras y como ICA hoy puede estar en Monterrey y el siguiente mes puede estar en Guanajuato, o puede tener 3 o 4 empresas, no empresas, sino obras al mismo tiempo, lo que hace ICA es contratar personal temporal, o sea, no es personal que vaya a estar permanente en la obra porque no se los va a llevar de Monterrey a Guanajuato porque le sale caro estarse llevando a los mismos trabajadores. Es preferible contratar, si va a hacer la obra en Monterrey, a trabajadores en Monterrey y contratar a los trabajadores de Guanajuato en Guanajuato y a los de Yucatán en Yucatán, a los de Tabasco en Tabasco. Una, por la situación de que no tiene que estar moviendo al personal, no tiene que estar pagando viáticos, hospedaje, alimentación, etcétera. Y la otra es que dentro de los mismos estados, el salario que se maneja para la contratación de la obra es diferente. Es decir, un maestro de albañil no va a ganar lo mismo tal vez en Yucatán que lo que esté ganando en Monterrey o lo que esté ganando en Sonora. Entonces también los salarios van a corresponder mucho al lugar de donde se esté prestando el trabajo. Entonces es obligación de la empresa contratista proporcionarle a los trabajadores una constancia donde especifique los días que trabajó y el salario que percibió. Esto es para que ellos puedan acreditar ante el Seguro Social sus derechos, los trabajadores. Por lo tanto, la empresa también tiene que tener al día sus pagos en cuanto a las cuotas obrero patronales de acuerdo al compromiso que hizo con los trabajadores de salario y el tiempo de contratación. ¿Dudas con esta parte con las empresas constructoras, que es con las que se suele dar este tipo de actividad de contratación temporal? Es decir, solamente estás un corto periodo de tiempo dado de alta, puede ser un mes, 2 meses, 3 meses, una semana incluso, y te dan de baja. Este tipo de empresas tienen mucha rotación de personal en cuanto a incluso a la mano de obra en los albañiles, por ejemplo, o en el ayudante de albañil. ¿Dudas con esta parte? Bueno, nos quedaríamos hasta aquí por la hora, ya son las 8:57. Nos vemos mañana. Continuamos con las obligaciones de los patrones en cuanto a ley del Seguro Social, ley del impuesto sobre la renta, y después seguiríamos con lo que es la rama del riesgo de trabajo para el Seguro Social. ¿De acuerdo? Sí. Sí. Gracias. Gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Gracias, bye. Bye.